Buenos días a todos futuros colegas. Soy la doctora Paola Britos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, os aseguro, es tan complejo como apasionante. Las vasculitis. Son un auténtico reto en la clínica, así que vamos a desgranarlo paso a paso. Pero bueno, antes de ponernos a memorizar nombres y clasificaciones, paremos un segundo. La pregunta fundamental es esta: ¿por qué nuestro propio sistema inmunitario, el que debería defendernos, de repente se vuelve loco y empieza a atacar las paredes de nuestros vasos sanguíneos? Esa es la clave de todo. Para responder a esa pregunta vamos a seguir un camino muy lógico. Primero, lo básico, ¿qué es exactamente una vasculitis? Luego la clasificación, que ya os adelanto que va por el tamaño del vaso, y esto es crucial. Después veremos ejemplos de las que afectan a los vasos más grandes y a los más pequeños. Y para terminar, veremos cómo unimos todas las pistas para llegar al diagnóstico, como si fuéramos detectives. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio para tener una base sólida. A ver, la definición en sí es sencilla, ¿verdad? Es la inflamación de la pared de un vaso sanguíneo. Pero pensad en las implicaciones. Un vaso es básicamente una tubería que lleva oxígeno y nutrientes a cada rincón del cuerpo. Si esa tubería se inflama, se estropea, y solo pueden pasar dos cosas, y ninguna es buena. Y aquí las tenéis, esas dos grandes catástrofes. Imaginaos una tubería, o bien la inflamación la atasca por dentro, como si se llenara de óxido, y entonces no llega riego al tejido, eso es la isquemia, o bien la pared de la tubería se debilita tanto por la inflamación que se abomba y puede reventar, provocando una hemorragia. Toda la clínica del paciente va a depender de cuál de estas dos cosas pase, y sobre todo, de dónde pase. Venga, ahora que tenemos el concepto claro, vamos a ver cómo podemos organizar este grupo tan variado de enfermedades. Mirad bien esta tabla porque es probablemente lo más importante de toda la charla. La forma más útil, la más clínica de pensar en las vasculitis es según el tamaño del vaso que afectan. Si se inflama un vaso grande, como la aorta, los síntomas serán de falta de riego a territorios muy amplios. Si son vasos medianos, afectarán a órganos concretos. Y si son vasos pequeños, las manifestaciones las veremos en la piel, en los pulmones, en el riñón. Hoy nos vamos a centrar en los dos extremos, los gigantes y los más pequeños. Empezamos por arriba, por las autopistas de nuestro sistema circulatorio, la aorta, y sus primeras grandes ramas. Y aquí vamos a hablar de la arteritis de células gigantes. Porque esta, muy fácil, porque es la vasculitis sistémica más frecuente en personas de más de 50 años. Grabada a fuego este dato. Paciente mayor de 50, con un dolor de cabeza nuevo y fuerte, y con la velocidad de sedimentación por las nubes, tenéis que pensar en esto sí o sí. Y aquí está el porqué de los síntomas. Hay una respuesta inmune descontrolada, con linfocitos T, que forman unas estructuras llamadas granulomas en la pared de la arteria. Esto hace que la pared se engrose muchísimo por dentro, estrechando el paso para la sangre. Es el ejemplo perfecto del mecanismo de estenosis, del atasco en la tubería que decíamos antes. Atentos a esto, porque es una de esas perlas clínicas que os ayudarán a diagnosticar. La claudicación mandibular. El paciente se queja de que le duele la mandíbula al masticar. ¿Por qué? Pues porque los músculos maseteros necesitan más sangre para trabajar, pero la arteria que los irriga, que es una rama de la carótida, está estenosada, está atascada y no puede dársela. Es un síntoma de isquemia muscular. Pero el verdadero peligro, la complicación que nos aterroriza a todos, es esta: la ceguera. Si el mismo proceso de estenosis ocurre en la arteria oftálmica, el paciente puede quedarse ciego de forma súbita e irreversible. Esto convierte a la arteritis de células gigantes en una urgencia médica absoluta. Hay que actuar rápido para salvar la vista. Bien, dejamos a los gigantes y nos vamos al otro extremo, al nivel microscópico. Vamos a ver qué pasa cuando la inflamación ataca a los vasos más pequeños y frágiles del cuerpo, los capilares y las vénulas. Para entender las vasculitis de vaso pequeño, hay que saber que hay dos maneras principales de que se produzca el daño. O bien unos anticuerpos, los famosos ANCA, activan directamente a los neutrófilos para que ataquen la pared del vaso. Esto se llama pauciinmune, que significa con poca inmunidad, porque apenas se ven depósitos en la biopsia. O bien, el daño lo causan inmunocomplejos, que son como pegotes de anticuerpos y antígenos que se quedan atascados en la pared de los vasos y montan ahí la inflamación. Dos mecanismos, dos caminos distintos para el mismo desastre. Y el signo más característico en la piel es este, la púrpura palpable. Son esas manchitas rojas o moradas que aparecen porque los glóbulos rojos se escapan de los pequeños vasos inflamados de la dermis. Y lo importante es que es palpable, es decir, si pasas el dedo por encima, la notas, tiene relieve. Eso es por la propia inflamación. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone seria, porque ese mismo proceso que en la piel causa una púrpura, si ocurre en los capilares del riñón, provoca una glomerulonefritis, que puede llevar a una insuficiencia renal en cuestión de días.
Y si ocurre en los pulmones, puede causar una hemorragia alveolar masiva. Son, de nuevo, verdaderas emergencias. Dentro de las que se asocian a ANCA, diferenciar estas dos es un ejercicio clínico clásico. La granulomatosis con poliangeitis, o GPA, y la poliangeitis microscópica, o PAM. La pista fundamental es esta. La GPA forma granulomas y le encanta afectar a la vía respiratoria superior, nariz, senos paranasales, de ahí esa deformidad tan típica en silla de montar. La PAM, en cambio, no forma granulomas y suele respetar esa zona. Vale. Con este panorama tan variado, con síntomas que pueden ir desde un dolor de cabeza a manchas en la piel o fallo renal, ¿cómo narices llegamos a un diagnóstico? Pues como os decía antes, montando un puzzle. El diagnóstico nunca se basa en una sola prueba. Es un proceso de ir sumando piezas. Empezamos con lo que nos cuenta el paciente y una analítica básica. Luego buscamos esos anticuerpos específicos que nos pueden guiar. Usamos pruebas de imagen para ver directamente los vasos afectados. Y al final buscamos la confirmación definitiva. Y estas son algunas de nuestras herramientas. La velocidad de sedimentación y la PCR nos gritan: aquí hay una inflamación muy importante. Un sedimento de orina con sangre y cilindros nos dice: ojo, el riñón está sangrando por dentro. Los ANCA nos apuntan a un mecanismo concreto. Y la imagen, como una ecografía, nos puede llegar a mostrar el signo del halo, que no es otra cosa que la pared de la arteria engrosado por la inflamación. Cada pieza cuenta. Pero al final del día, la prueba que nos da la certeza absoluta, el llamado gold standard, es la biopsia. Ver con nuestros propios ojos, bajo el microscopio, que la pared de ese vaso está infiltrada por células inflamatorias, eso es lo que confirma el diagnóstico. Y esto es de sentido común, pero es importantísimo. Hay que saber de dónde coger la biopsia. Si sospechamos una arteritis de células gigantes, iremos a por la arteria temporal. Si el paciente tiene lesiones en la piel, biopsiaremos una de ellas. Si sospechamos que el riñón está afectado, habrá que hacer una biopsia renal. La biopsia tiene que ser dirigida al órgano que creemos que está enfermo. Mirad, si os tenéis que quedar con una sola idea de todo lo que hemos hablado, que sea esta. La vasculitis no es una única enfermedad, es un proceso inflamatorio, y los síntomas que veis en el paciente son simplemente la consecuencia de qué vaso se está inflamando y en qué parte del cuerpo está. Si respondéis a esa pregunta, habréis entendido la enfermedad de vuestro paciente. Y os dejo con esta pregunta para que le deis una vuelta. Una pregunta que os servirá en el futuro cuando estéis en la consulta o en urgencias y os enfrentéis a uno de esos casos difíciles, con fiebre que no se sabe de dónde viene y síntomas en muchos órganos a la vez. Pensad en ello.